Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos lo que tienen de particular es principalmente que tienen que estar cerrados. Para poder dibujarlos y representarlos lo que utilizamos es diferente simbología. Por ejemplo, cuando queremos hablar de una lámpara, vamos a usar un círculo y una cruz. Esto es para las lámparas. Después vamos a tener una liñita que va a ser nuestro conductor, que es el cable. Después vamos a tener otro simbolito que es este, que ustedes ya lo conocen porque hicieron un trabajo sobre esto, que es lo que se identifica como resistencias. Y después también tienen el que es más importante de todos, que es la fuente. ¿Sí? La fuente. ¿Qué es la fuente? Puede ser una pila o un enchufe, que son los que nos proveen los electrones que van a circular por nuestro circuito. En la fuente se dibujan dos líneas, una pequeñita, que significa el borne negativo, es decir, de dónde salen los electrones, y la línea más larga, que significa la parte positiva, que es de dónde salen. ¿Sí? Esto es la fuente de energía. En un control remoto son las pilas, en nuestras casas siempre vamos a utilizar los enchufes, ¿sí? Con estas cuatro cosas vamos a poder resolver todos los circuitos. Pero primero vamos a hacer un repasito de lo que es, ¿sí? El primer término es la intensidad de corriente, la que representamos con la letra I. La intensidad de corriente, ¿qué me dice a mí? La cantidad de electrones, ¿sí?, que circulan en un circuito, o sea, que sí, que se van trasladando durante un determinado tiempo. Entonces, cantidad de electrones que viajan por un circuito durante un determinado delta T, ¿sí? Delta T, variación de tiempo. ¿Estamos? La intensidad de corriente, ¿con qué la mido? Con un amperímetro, ¿sí? Se conecta con parte de un circuito y se mide la cantidad de electrones que van pasando durante un determinado tiempo. Después, ¿qué otra característica principal? Todas las resistencias, que las lámparas, recordemos, también son resistencias porque necesitan consumir energía. Recordamos, las resistencias son aquellas que consumen esos electrones para funcionar. Puede ser la tele, la compu, el celular, etc. ¿Cómo se representan las resistencias? Se escriben con la letra R mayúscula. La unidad de medida que tienen son los ohms, ¿sí?, que es como una herradurita. Obviamente es ohm porque viene derivado de la ley de Ohm. La unidad de la intensidad de corriente son los amperes. Cualquier objeto que agarre en eléctrico, para poder corroborarlo, va a decir la cantidad de amperes que necesita para funcionar, ¿sí? Las resistencias también se pueden medir con un tester en la que sabemos cuántos electrones consumen. Y por último tenemos las fuentes. Las fuentes nos proveen, se llama con B corta, y nos proveen los volts, ¿sí? Lo representamos con la B minúscula. Que los volts es en realidad, esto es una diferencia de potencial. Diferencia de potencial eléctrico. Potencial eléctrico que ustedes ya vienen estudiando, ¿sí? Para medir esto se utiliza un voltímetro, se coloca alrededor de la fuente, cada uno de los extremos, y se miden los volts que salen y los volts que entran. Es decir, la diferencia que hay entre los electrones que empezaron a circular, que medí con mi amperímetro, y los que van a llegar a mi fuente. Esto mide los volts de energía. Por ejemplo, si nos fijamos en una pila, los volts que nos proveen la pila suelen ser de 1,5, ¿sí?, para las pilas AA. Después las baterías tenemos de 9 volts, que son las pilas más gordas, que se conocen como D. Después tenemos lo que son las baterías que tienen dos puntas, que miden 12 volts. También tenemos las pilas más chiquitas, que son 0,5, ¿sí? Y diferentes tipos de pilas. También podemos definirlo a los voltajes como que el trabajo que realiza una carga, en este caso los electrones, una sola, para moverse por todo el circuito. Entonces, estas son las principales características. Los circuitos pueden tener las resistencias conectadas en serie o en paralelo, pero primero vamos con un circuito simple para aprender a marcar las cosas. En este circuito simple que voy a dibujar acá, voy a empezar con una fuente, ¿sí? Voy a hacer el conductor, que es el cable, y voy a dibujar una sola resistencia, ¿sí? Como podemos identificar, el cortito es el negativo y el largo es el positivo, ¿sí? Entonces,
Esta es la resistencia, que puede ser cualquier cosa que yo haya enchufado a mi circuito. Entonces, lo que tengo que representar siempre es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente me dice a mí de dónde salen los electrones y hacia dónde van. Recordando que la corriente eléctrica es el flujo de los electrones, que la intensidad me mide cuántos electrones viajan durante un determinado tiempo, que las resistencias necesitan electrones para funcionar y sabiendo que los volts miden el trabajo que realiza una carga para desplazarse durante un circuito, ya podemos definir que el sentido de la corriente siempre es de negativo a positivo. Siempre va a ser el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir con la intensidad de corriente, que siempre la tengo que representar en el circuito, desde la parte del borne negativo. Es decir, que mi intensidad de corriente va a venir por acá, va a pasar por la resistencia y va a volver al lugar de donde salió. Se representa con la letra I mayúscula, ¿sí? Entonces los electrones salen de la parte negativa, viajan por todo el circuito y vuelven a la fuente. ¿Qué tengo que prestar atención también en este circuito? Que es el que vamos a llamar simple, porque tiene una sola resistencia, ¿sí? En este circuito simple, ¿qué es lo importante? Es que el circuito está cerrado, ¿sí? Si el circuito estuviera abierto, supongamos que yo le borro esta parte del circuito, ¿sí? Le borro este pedazo de cable, lo que me va a pasar es que va a quedar abierto y los electrones no van a poder continuar su viaje, ¿sí? Bien, después me voy a encontrar con los circuitos en serie. Cuando hablamos de serie, ya estábamos hablando de que tengo más resistencias conectadas. El circuito en serie que más conocemos todos son las lucecitas del árbol de Navidad, ¿sí? Cuando se nos quema una lucecita del arbolito, se suele quemar toda una línea de luces del arbolito. ¿Por qué? Porque todas las resistencias, es decir, todas las lamparitas, están conectadas con el mismo cable. ¿Bien? Vamos a dibujar un circuito en serie con solamente dos resistencias para ver cómo lo voy a dibujar. Entonces tengo el borne negativo, tengo el borne positivo, siempre arranco por la fuente de energía, así que es la que me va a proveer lo que yo necesito. Voy a dibujar la primera resistencia y después la segunda resistencia. Entonces, salgo de acá y cierro el circuito. Bien, como ven, tengo las dos resistencias, cerré el circuito, borne negativo, borne positivo, y a estas resistencias las voy a llamar a una R1 y a la otra R2. ¿Sí? Siempre que empiezo a usar un circuito, siempre que lo voy a estudiar o analizar, lo primero que dibujo es la intensidad de corriente. ¿Estamos? Recuérdenlo siempre. Siempre primero la intensidad de corriente. Sale del borne negativo, viene hacia esta punta, ¿sí? Pega la vuelta, por acá, la intensidad de corriente, pasa primero por la primera resistencia y después pasa por la segunda. Una vez que ya pasa por las dos, vuelve otra vez a la fuente de donde había salido. Bien, este circuito lo que tiene de particular y lo más importante es que esta resistencia consume una cantidad que ya le deja menos disponible a la segunda, ¿sí? Supongamos que acá yo tengo la tele y de los 100 electrones que salen desde acá, desde la fuente, esos 100 electrones, la primera resistencia consume 20, ¿sí? Entonces me quedan 80 electrones para esta resistencia. Lo que nos pasa cuando se nos quema una lucecita del arbolito, ¿sí? Esta primera resistencia es la que se quema porque hubo un exceso de tensión o una baja de tensión y se me corta el circuito, ¿sí? Se me hace un huequito. Entonces, como se me hace ese huequito, ¿va a poder continuar circulando la intensidad de corriente y los electrones? No, no van a poder seguir circulando. Entonces, esta lucecita no se me va a prender, ¿sí? Alguno puede llegar a tener alguna tulipa en la casa, que sean dobles las tulipas, vuelvo a completar el circuito para que nos quede armado, ¿sí? A veces cuando las luces son dobles o triples, si se quema una, se queman las otras dos. En algunos casos, en la mayoría, usamos siempre circuitos en paralelo, que los vamos a ver después, para que puedan ver cuál es la diferencia.
¿Conviene tener cosas en serie? ¿Conviene que yo en mi casa tenga conectadas las cosas en serie? Y no, porque si se te quema una luz te deja andar la heladera. Es así de simple, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta? Que yo tengo más de una resistencia en este circuito. Entonces, las resistencias en serie utilizan una cuenta, ¿sí? Para poder sumar la cantidad de resistencia, es decir, la cantidad de electrones que me van a consumir estas dos resistencias, estos dos artefactos que yo puse, pueden ser dos lámparas, lo que sea, voy a tener que hacer una cuenta para sacar R total. R total en serie, ¿sí? Siempre es igual a la suma de todas las resistencias que tenga conectadas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si esta resistencia vale 10 volts, 10 ohm, perdón, y esta resistencia vale 10 ohm, cuando la sume entre ellas, en total van a gastar 20 ohms. ¿Sí? La ley de Ohm la vamos a ir resolviendo a medida que vayamos encontrándonos con los problemas. Entonces, cuando tengo un circuito en serie y tengo más de una resistencia, las resistencias se van a sumar entre ellas. Lo mismo con las fuentes. Si tengo más de una fuente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso usamos una, pero si hablamos de un control remoto, la mayoría de los controles remotos tienen dos pilas para funcionar. Entonces yo tengo que sumar las dos pilas, es decir, si una vale 1,5 y la otra vale 1,5, entre las tres hago 3 volts, que 3 volts va a ser la cantidad de cargas que va a necesitar para poder funcionar, ¿sí? Lo que necesita para poder andar nuestro control. Entonces, cuando tenga más de una fuente, también, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar B total, y B total va a ser la suma de B1 más B2 más todas las fuentes que yo vaya teniendo en mi circuito. Después, aparte de los circuitos en serie, tenemos los circuitos, vamos a separar acá, así nos queda otro cálculo, en paralelo. Que son los circuitos que nosotros usamos en nuestras casas normalmente. Los circuitos en paralelo, ¿qué tienen de particular? Siempre que empiezo a dibujar un circuito, arranco por la fuente. Este es el menos, este es el más, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el cable en un circuito en paralelo? El cable va a venir, 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 va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y cuando se encuentre con las resistencias, va a aparecer lo que se conoce como nodo. ¿Sí? Un nodo me indica a mí que a partir de este punto hay una bifurcación o trifurcación o las divisiones que yo necesite para un cable, ¿sí? Entonces, va a salir un cable que va a corresponder a una resistencia, ¿sí? Y después va a salir otro cable que va a ir a otra resistencia, ¿sí? A esta la vamos a llamar R2 y a esta la vamos a llamar R1. Posteriormente, ¿qué pasa? Estos cables se me unen en otro nodo, ¿sí? Uno va a ser el nodo de entrada y otro el nodo de salida. Bien, entonces está el nodo donde finaliza y después cierro el circuito, ¿sí? Nosotros en nuestras casas tenemos los circuitos hechos en paralelo. ¿Por qué? Porque así yo puedo distribuir los cables para cada ambiente de la casa y no es que alguien, si se quema la luz del baño, me quedo sin computadora, ¿sí? No me pasaría lo mismo. Recuerden también que siempre el cable que llega de la calle primero pasa por el medidor y después del medidor entra a nuestras casas a las cajas de electricidad, donde tiene que haber siempre atrás del medidor una térmica y un disyuntor, y adentro de las casas también térmicas y disyuntores según los ambientes que ellos tengan. Recordemos, la llave térmica o llave termométrica lo que hace es proteger al circuito eléctrico. Si hay una sobrecarga, salta la llave térmica, ¿sí? Salta la térmica y se corta el flujo de corriente en la casa. Suele saltar cuando hay o una sobrecarga o un uso extremo de lo que es la energía eléctrica, ¿sí? Cuando hay un sobreconsumo. Después tenemos lo que es el disyuntor, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el disyuntor lo que hace es que si hay una fuga de corriente en algún lado, es decir, si yo tengo algún circuito que se me corta, algún cable, hay una pérdida de energía, lo que hace es saltar, ¿sí? Se desactiva
y nos protege a nosotros de sufrir alguna descarga eléctrica justamente por esta pérdida de energía. No se olviden también de lo que es la descarga a tierra, ¿sí? Esa jabalina que se coloca en la tierra para que si hay algún tipo de sobrecarga, ¿sí? Eso pueda descargar derecho a la tierra y no hagamos tierra nosotros, es decir, no hagamos la masa, que seamos nosotros la llave térmica y la llave térmica la jabalina y nos terminemos electrocutando. Bien, lo que tiene el circuito en paralelo de beneficioso es que cuando yo dibuje la intensidad de corriente, ¿sí? Perdón, la voy a dibujar saliendo del negativo hasta el nodo, y cuando llegue al nodo se me va a bifurcar. Va a haber una intensidad que va a pasar por esta resistencia que vamos a llamar I1 y va a haber otra intensidad que va a pasar por la resistencia 2 que vamos a llamar I2. Cuando estas dos se encuentren en el nodo, van a volver a unirse para tener la intensidad que yo tenía original. ¿Sí? Diferencias entre los dos circuitos. En este circuito, la intensidad de corriente que viaja por todo el circuito es la misma. Lo que va a cambiar son los volts, es decir, la diferencia de potencial, porque este puede consumir una cantidad y este puede consumir otra cantidad de volts. ¿Sí? Habíamos dicho que si tiene una intensidad de 100, este puede usar 20 y dejarle 80 disponibles para este, o a la inversa, ¿sí? Los electrones. En el circuito en paralelo lo que tiene es que los volts que van a circular por todo el circuito son los mismos, pero la intensidad no, porque no es lo mismo tener conectado la tele y el aire acondicionado que tener conectado la tele y un cargador de celular, ¿sí? No es el mismo el consumo. Entonces la intensidad de corriente, es decir, la cantidad de electrones que va a necesitar cada resistencia, va a ser diferente. Bien, en este caso dibujamos una sola fuente. ¿Qué pasaba, profe, si dibujábamos dos o tres fuentes? Las sumábamos igual que acá en serie, ¿sí? Siempre se suman. Bien, ¿cómo sumo resistencias en un circuito en paralelo? Bien, en un circuito en paralelo, R paralelo, se llaman a las resistencias, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R a la N, es decir, todas las N que yo tenga. Esta es una de las fórmulas que pueden encontrar, ¿sí? También en internet suele aparecer R a la menos 1 y nos aparece 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R a la N. Es lo mismo, ¿sí? Yo lo que hice fue que este menos 1 ponerlo como una fracción para que sea más fácil la resolución. Entonces, cuando tengo un circuito en serie, las resistencias las sumo una al ladito de la otra, ¿sí? Cuando tengo un circuito en paralelo, las voy a sumar todas con esta fórmula. Si tengo más de una fuente, las voy a sumar, ¿sí?